Era una noche oscura cuando Ana escuchó el llanto lejano, un lamento que parecía venir del corazón del bosque. ¿Pero qué era eso? ¿Un alma perdida o algo mucho más peligroso? La luna llena se alzaba sobre el horizonte, bañando con su luz plateada la antigua casa de campo, donde Ana había decidido pasar el fin de semana. Tenía 20 años, una joven curiosa que siempre había sentido una fascinación por los lugares solitarios, por lo misterioso. La casa de sus abuelos, situada a las afueras de un pequeño pueblo rodeado de un espeso bosque, le parecía el refugio perfecto para escapar de la rutina. El aire fresco de la tarde, el crujido de las hojas secas y el canto lejano de los búhos le daban una sensación de calma que nunca había experimentado en la ciudad. Pero algo en la quietud de esa casa, no podía dejar de inquietarla. Al principio todo parecía estar bien. Las sombras danzaban suavemente por las paredes, como si la casa misma tuviera vida, como si observara a Ana. Sin embargo, cuando la joven entró en la sala para cenar, una extraña sensación se apoderó de ella. Algo en la atmósfera estaba diferente. El murmullo de la chimenea la tranquilizó un poco, pero no pudo evitar sentir que algo la observaba, o estaba imaginando cosas. Después de una cena ligera, Ana decidió acostarse temprano. El crujido de las maderas bajo sus pies, el eco de su propia respiración, todo se sentía amplificado en la penumbra de la casa. Su mente no dejaba de dar vueltas a las historias que le contaban de niña sobre los pueblos cercanos. La leyenda de la Llorona. Es solo una historia, se repetía. Pero en ese instante, la casa pareció responderle con un susurro, o era su mente jugándole una mala pasada. Cerró los ojos con la intención de dormir, pero el silencio de la noche, profundo y pesado, parecía gritar en su interior. Las paredes, como si tuvieran un suspiro propio, exhalaban lentamente. Una sensación inquietante se instaló en su pecho. La luna, alta en el cielo, iluminaba la habitación con un brillo plateado, pero no pudo evitar ver cómo las sombras parecían moverse solas. De repente, un sonido rompió la quietud, algo lejano pero claramente humano, un lamento, un llanto, suave, pero penetrante. Era alguien llorando. Ana se incorporó de golpe, los ojos completamente abiertos, su respiración acelerada. El sonido la envolvía, llenando el aire con una tristeza inexplicable. ¿Es un animal? No, no es un animal, pensó, intentando que el miedo no se apoderara de ella. El llanto, cargado de un dolor visceral, era inconfundible. No podía identificar su origen, pero sentía que no era algo natural. Solo es el viento, una broma, un truco de la noche, intentó convencerse, pero la duda comenzó a carcomerla. Nadie había hablado de algo así, nadie mencionó que el viento pudiera producir algo tan humano. ¿Y si alguien estuviera allí?, pensó. Decidió investigar. Con pasos vacilantes, se levantó de la cama. La casa estaba sumida en una oscuridad densa. Caminó hacia la ventana, y al asomarse, vio el jardín cubierto por la neblina nocturna, una visión sombría que parecía consumir todo a su paso. No vio nada, solo el eco del llanto que se intensificaba, parecía acercarse. El miedo la embargaba, y entonces, algo la impulsó a salir. ¿Por qué? ¿Qué la había empujado a hacerlo? No podía explicarlo, pero una fuerza irresistible la trajo hacia afuera. Al dar el primer paso fuera de la casa, el aire frío la golpeó, provocando que se erizaran los vellos de su cuello. La linterna que sostenía temblaba entre sus manos, y el crujir de las hojas secas bajo sus pies parecía amplificado, como si el bosque entero estuviera atento a cada uno de sus movimientos. El llanto continuaba, esta vez más cercano. ¿Quién lloraba en medio de la nada, a esa hora de la noche? El sonido no era simplemente un llanto, era un lamento desgarrador, lleno de desesperación. La linterna, a duras penas, iluminaba el camino pedregoso hacia el bosque. Las sombras se alargaban y retorcían, parecían moverse como si tuvieran vida propia, deslizándose por el suelo y sobre las ramas. Era posible que el viento creara esa sensación, o algo más estaba en marcha. ¿Quién está ahí?, gritó Ana, más por nervios que por esperar una respuesta. Pero el silencio, ese silencio incómodo, la rodeó. No hubo respuesta, ni un solo susurro en el viento, solo el llanto. Ana siguió avanzando, con el corazón latiendo más fuerte en su pecho. No podía comprender lo que sentía, un miedo visceral y una extraña curiosidad que no podía apagar. De repente, un movimiento en la oscuridad, algo blanco, algo que no pudo ver bien. Ana frenó en seco, su cuerpo tenso, los músculos preparados para huir. Fue solo un parpadeo, una sombra fugaz, pero algo había estado allí. No podía haber sido su imaginación. ¿Qué fue eso?, se preguntó con un hilo de voz. Nadie estaba en el bosque, no había nadie más, solo ella y ese llanto. La linterna parpadeó, y en ese momento, el llanto se detuvo, dejándola en un silencio absoluto, un silencio que pesaba. El aire parecía volverse espeso,
como si algo estuviera esperando, acechando en la oscuridad, algo que no podía ver, pero que podía sentir cerca, justo detrás de ella. Regresa, pensó, pero algo la retuvo, algo invisible. Con un último esfuerzo, encendió la linterna nuevamente, y el haz de luz iluminó un pequeño claro en el bosque, revelando algo que no podía ser ignorado. En el centro, de pie junto a un árbol, había una figura. Su vestido blanco, arrugado y sucio, se movía suavemente, como si fluyera con el viento, pero algo en su postura le hizo saber que no estaba sola. Ana dio un paso hacia atrás, con el estómago revuelto. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque la linterna iluminaba su rostro, no podía ver sus ojos. Estaban cubiertos por una melena oscura, su rostro pálido y demacrado. El llanto comenzó nuevamente, y esta vez se convirtió en palabras. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Ana dio un grito ahogado, un sonido bajo, como si el aire se le hubiera escapado de los pulmones. En ese instante, entendió que lo que había en el bosque no era simplemente una historia, era real. Y su vida como ella la conocía, nunca volvería a ser la misma. Se dio la vuelta y comenzó a correr, su linterna girando en su mano mientras el sonido del llanto la seguía, cada vez más cerca. Sin embargo, el miedo se transformaba en algo más, un miedo primordial, ancestral, algo que la había estado acechando desde que puso un pie en ese bosque. Al llegar a la casa, cerró la puerta detrás de ella, pero la sensación de que no estaba sola se mantuvo. El llanto seguía, pero ahora parecía provenir del interior de la casa. ¿Y si la Llorona ya había entrado? El día siguiente amaneció claro, pero la sensación de inquietud que dejó la noche anterior aún se sentía en el aire. Ana intentó deshacerse de la sombra del miedo, como si pudiera ignorarlo con una taza de café. La vieja casa de campo, que durante su llegada le había parecido un refugio acogedor, ahora se le presentaba como una fortaleza que escondía secretos oscuros. El sonido del café goteando en la taza era lo único que se escuchaba, pero Ana no podía evitar pensar en lo que había oído la noche pasada. Su mente seguía recreando el llanto, la desesperación, el dolor inhumano que parecía brotar de la tierra misma. La señora que ayudaba en la casa, una mujer mayor de rostro marcado por los años, entró a la cocina para limpiar. Ana, aún sin perder el rastro de preocupación, se atrevió a preguntar: «Anoche escuchaste algo raro, un llanto, algo que no debería estar aquí». La mujer levantó la vista lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Ana, un estremecimiento recorrió la columna de la joven. No era miedo, sino una profunda preocupación que parecía calar hasta los huesos. La mujer cerró la boca con firmeza, y luego en un susurro bajo respondió: «Es la Llorona, señora. Es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos en el río. Vaga por estos bosques buscando venganza. Nadie que la haya escuchado ha vuelto para contarlo. Le aconsejo que no se acerque más al bosque. No busque saber más». Ana se quedó paralizada por un momento, absorbiendo las palabras de la mujer. La historia parecía sacada de una leyenda, un cuento que la gente de los pueblos pequeños siempre contaba para asustar a los más jóvenes. Una leyenda, pensó, pero algo en la expresión de la señora le decía que no era solo una historia. Había algo más. Había un temor real en sus ojos. Un silencio pesado se instaló entre ellas, antes de que Ana, en un intento por deshacerse de la incomodidad, soltara una risa nerviosa. «Debe ser un mito, ¿verdad?», dijo, buscando hacer la situación más liviana, pero su voz sonaba vacía de confianza. La señora no contestó, solo la observó con una mirada que parecía pedirle que dejara de preguntar. Ana entendió la advertencia, pero por alguna razón, no pudo evitar sentir que la historia estaba demasiado presente, como si el propio bosque la estuviera observando, esperando que siguiera el curso de su curiosidad. La mujer se retiró, dejándola sola con sus pensamientos. Ana miró por la ventana, viendo el sol ponerse detrás de los árboles. Su mente daba vueltas sobre lo que había escuchado, y aunque se repetía a sí misma que debía olvidarlo, algo la impulsaba a saber más. ¿Qué podía perder?, pensó. Después de todo, las leyendas no eran más que eso, ¿verdad? Esa noche, sin embargo, todo cambió. Cuando la oscuridad cayó sobre la casa y el viento comenzó a soplar con fuerza, un nuevo llanto quebró el silencio. Era más fuerte, más cercano, más claro. Ya no era un eco distante, sino algo presente, algo tangible, algo que no podía ser ignorado. Ana se levantó rápidamente de la cama. Su corazón latía con fuerza, mientras la sensación de inquietud se transformaba en algo más peligroso, como si el aire mismo estuviera cargado de presencias que no debía conocer. La linterna temblaba en su mano, mientras corría hacia la puerta trasera, aquella que daba al jardín y más allá al bosque. El viento ya no era un sonido suave, sino un rugido que se llevaba la respiración de la joven, apretando su pecho. El llanto se había convertido en palabras. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». Ana retrocedió. Los pelos de su nuca se erizaron, pero algo dentro de ella, una mezcla de miedo y curiosidad, la empujó a dar un paso más. La Llorona, según la señora,
No era solo un espíritu, sino una presencia que podía arrastrarte hacia la oscuridad con un solo susurro. La idea de que la voz fuera real, que de alguna manera estuviera invadiendo sus pensamientos, le provocó un escalofrío, pero no podía detenerse. Sus pies, como si tuvieran vida propia, la guiaban hacia el bosque. Es solo una leyenda, se repetía, pero sus pasos cada vez eran más vacilantes, como si el bosque mismo quisiera tragarla. ¿Qué pasaría si era cierto? ¿Qué pasaría si, de alguna manera, se estaba acercando a algo que no debía? La idea la aterrorizaba, pero el llanto seguía, insistente, y no parecía irse. En el umbral del bosque Ana se detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando el llanto, ahora inconfundible, se convirtió en una frase que no pudo ignorar. «Mis hijos, ¿por qué no me ves?». El viento cesó por un instante, dejando la inquietud flotando en el aire. La figura de la Llorona, o lo que fuera esa presencia, parecía moverse con cada palabra, como si la estuviera guiando, llamándola hacia un lugar donde no había retorno. El llanto se volvía más fuerte a medida que avanzaba, pero la linterna apenas iluminaba el camino. La noche estaba densa, y por más que intentaba avanzar, cada paso parecía más pesado que el anterior. Un parpadeo, un suspiro, un destello de blanco entre los árboles. Algo se movía a lo lejos, y Ana no pudo evitar seguirlo. El viento volvió a soplar, empujándola hacia adelante, como si la naturaleza misma la obligara a acercarse más. Los árboles crujieron, sus ramas se balanceaban violentamente, pero no era solo el viento. Algo o alguien estaba allí. Ana avanzó sin pensarlo más. La figura blanca apareció nuevamente, más cerca, más nítida. Esta vez no era una sombra, sino una mujer de cabello largo, suelto, con un vestido de lino blanco que ondeaba al compás del viento. Estaba de espaldas, mirando hacia el río que corría en la distancia. El aire se volvió gélido. Unos segundos pasaron como si fueran horas, hasta que finalmente, la mujer giró lentamente, revelando un rostro demacrado, desfigurado por el sufrimiento. Sus ojos, vacíos y llorosos, se clavaron en Ana, y con una voz rasgada, como si viniera de las profundidades de la tierra, pronunció las palabras que quedarían grabadas en la mente de la joven para siempre. «¿Por qué me dejas sola?». El eco de su voz resonó en los árboles, un grito desgarrador, casi físico, que estremeció a Ana hasta lo más profundo. En ese momento, un pensamiento aterrador cruzó la mente de Ana. La Llorona la estaba esperando. Aterrada, Ana dio un paso atrás, pero algo en su interior la impulsó a quedarse. El llanto de la mujer comenzó a transformarse en algo más, una súplica, un pedido de ayuda. «Mis hijos», parecía clamar, y Ana, atrapada entre el miedo y la compasión, no podía moverse. ¿Qué haría ahora? ¿Ayudaría a la mujer que clamaba por la vida de sus hijos, o huiría de una realidad que nunca debió explorar? El viento comenzó a golpearla con más fuerza, y en ese instante, la figura dio un paso hacia ella, alargando los brazos, como si quisiera tocarla. El aire se hizo más frío, más denso. Ana sintió como su corazón latía desbocado mientras la presencia se acercaba más y más, pero lo peor estaba por llegar. Ana no podía apartar la mirada del río que se extendía ante ella. Un serpentear oscuro que parecía llamarla con su suave murmullo. El viento, que había sido tan fuerte en el bosque, ahora se calmaba, como si el mismo entorno hubiera decidido rendirse ante la presencia de lo inexplicable. El aire estaba impregnado de una pesadez extraña, como si cada respiración fuera un esfuerzo, cada paso un desafío. Algo dentro de ella, algo oscuro y primitivo, la impulsaba a seguir el llanto. A pesar del miedo que recorría sus venas, sus pies continuaban avanzando hacia el agua, como si una fuerza invisible la guiara. El eco de la voz que la había estado llamando desde el interior del bosque seguía resonando en su mente, una y otra vez. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». La sensación de que la figura, o la presencia, no estaba lejos la inquietaba profundamente. Había algo en la forma en que el viento se había detenido, y en la quietud de la noche que le decía que algo, o alguien estaba esperando. De repente el llanto cesó, y el silencio que lo reemplazó era más profundo que el océano. Fue entonces cuando la vio. En el borde del río, casi camuflada entre las sombras, estaba la figura. Su vestido blanco flotaba suavemente con la brisa, pero su rostro era una máscara de desesperación. El cabello largo y oscuro caía sobre su rostro, cubriéndolo parcialmente, como una cortina que intentaba ocultar el sufrimiento. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo o alguien. Ana no sabía si debía acercarse o huir. Sus piernas temblaban bajo el peso de la decisión. ¿Era una ilusión? ¿O era la misma Llorona de las leyendas? La historia que le había contado la señora en la casa de sus abuelos era la misma que ahora, como una pesadilla, tomaba forma frente a sus ojos. Sin embargo, el miedo no fue suficiente para que se detuviera. Cada uno de sus pasos hacia la figura parecía ser un esfuerzo monumental, como si el suelo se deslizara bajo sus pies, haciendo cada movimiento más pesado que el anterior. No podía entender cómo algo tan real podía estar frente a ella.
El lamento que había escuchado en el bosque volvía a retumbar en su pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Ana dejó de caminar, incapaz de dar otro paso. La figura no había movido un músculo, pero el aire a su alrededor comenzaba a volverse más frío, más denso. ¿Por qué no se movía? Estaba esperando que lo hiciera. Fue entonces cuando la figura levantó lentamente la cabeza, y sus ojos vacíos, llenos de un dolor indescriptible, se encontraron con los de Ana. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. A pesar de que la distancia entre ellas era aún considerable, Ana sintió como si estuviera frente a ella, casi tocándola. La presencia era tan fuerte, tan palpable, que Ana apenas podía respirar. Cada fibra de su ser gritaba por huir, pero no podía moverse, no podía apartar la vista de esa imagen que la hipnotizaba. El viento comenzó a soplar nuevamente, pero ahora era helado, cortante, como si el frío mismo naciera de la tristeza de esa figura. La mujer levantó una mano, extendiéndola hacia Ana, como si la estuviera invitando, o más bien, como si quisiera atraparla. La voz de la Llorona, ahora nítida y llena de un dolor desgarrador, rompió el silencio de la noche. «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». El grito fue tan profundo, tan lleno de sufrimiento, que Ana sintió como su alma misma temblaba con él. Un miedo primordial se apoderó de Ana, paralizándola. Era posible que la Llorona estuviera de pie frente a ella, en carne y hueso. En su mente, las palabras de la señora de la casa resonaban. Nadie que la haya oído ha vuelto para contarlo. El pensamiento de huir cruzó su mente, pero en lugar de correr, algo la mantenía allí. Era como si el grito, el sufrimiento de esa madre, la hubiera atrapado en una telaraña invisible, sin poder escapar. La figura dio un paso hacia ella, y Ana retrocedió involuntariamente. Sus pies no se movían como debía. Había una presión sobre su pecho, un peso sobre sus hombros, como si todo el universo se hubiera detenido en ese instante. Estaba siendo hipnotizada por la misma Llorona, pero no podía escapar. La mujer dio un paso más hacia ella, ahora a solo unos metros de distancia, sus ojos vacíos mirando a Ana con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. ¿Qué quería de ella? El frío se intensificaba, y la desesperación de la figura parecía envolverla, apretarla. Ana sentía como si no pudiera respirar. La mujer alzó ambas manos hacia el cielo, como si implorara algo más allá de la comprensión de Ana. «Mis hijos, ¿por qué me dejaste aquí, en esta oscuridad eterna?». La voz, aunque temblorosa y llena de dolor, tenía un toque de furia. Estaba furiosa con ella, con todos los que se cruzaban en su camino. Ana, temblando, trató de hablar, pero su voz no salía, se ahogaba en su garganta. Finalmente, cuando logró susurrar, sus palabras fueron apenas un murmullo. «¿Qué quieres de mí?». La Llorona no respondió con palabras. En cambio, se inclinó hacia adelante, acercando aún más su rostro, hasta quedar a escasos centímetros de ella. El olor a tierra húmeda y descomposición llegó a las fosas nasales de Ana, provocándole náuseas. Los ojos vacíos de la figura brillaban con una tristeza infinita, como si todo lo que le quedara en este mundo fuera ese dolor interminable. Era como si la muerte misma la estuviera mirando. En un arranque de desesperación, Ana dio un paso atrás, su corazón latía a un ritmo frenético. La mujer extendió una mano hacia ella, sus dedos fríos como el hielo rozaron su piel. El contacto fue eléctrico, como si algo dentro de Ana se hubiera roto, algo antiguo y profundo, un vínculo entre ellas. De repente el agua del río comenzó a moverse, como si una fuerza invisible lo estuviera agitando. Las olas, pequeñas al principio, comenzaron a elevarse, arrastrando hojas y ramas con una velocidad sorprendente. El sonido del agua chocando contra las rocas se amplificaba, hasta que casi ensordeció a Ana. El llanto se convirtió en gritos, como si los propios hijos de la mujer estuvieran llamando desde las profundidades. En ese preciso instante, Ana sintió como la figura de la Llorona se desvanecía lentamente, como si fuera parte del aire mismo, pero el miedo no se fue con ella. El llanto, cada vez más distante, parecía seguirla, como si estuviera a punto de arrastrarla al río. Era posible que algo tan terrible estuviera persiguiéndola ahora, en su mente y en su cuerpo. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba el agua revuelta, sintiendo una presencia más cerca de lo que podría imaginar. ¿Había realmente escapado de la Llorona? ¿O ella simplemente la había dejado ir por un rato, para regresar más tarde, cuando menos lo esperara? Ana no pudo conciliar el sueño esa noche. Las imágenes de la mujer de blanco se repetían en su mente, persistentes y vívidas. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos vacíos, llenos de desesperación. Los ecos de su grito, «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?», resonaban en su mente, desgarrándola, arrastrándola hacia un abismo de incertidumbre y terror. Algo había quedado con ella en ese encuentro, algo que no podía quitarse, no podía dejar ir. A lo largo de la noche, la sensación de frío y angustia se apoderó de la casa. Ana se levantó varias veces de la cama, paseó por la habitación, pero nada la calmaba. Todo estaba demasiado quieto,
demasiado oscuro. Incluso la casa, con su crujir de maderas y sus ecos de otros tiempos, parecía sostener la respiración, esperando algo que no podía definir. La imagen de la mujer, el rostro pálido y demacrado, seguía flotando ante sus ojos, y el llanto incesante parecía haber quedado impregnado en las paredes. Algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. El día siguiente llegó con la luz de la mañana, pero el peso en su pecho no desapareció. Ana sabía que debía entender más sobre lo que estaba ocurriendo. Necesitaba saber qué era exactamente lo que había visto, lo que había escuchado. El miedo que había sentido aún la envolvía, como si la sombra de la Llorona siguiera persiguiéndola, pero ahora también había algo más, algo profundo, compasión. Decidió salir al pueblo, buscando respuestas. No podía quedarse en esa casa, atrapada entre la niebla de lo desconocido. Caminó por las empedradas calles del pueblo, donde las casas eran modestas y las miradas de los habitantes parecían esconder secretos que nadie quería compartir. La gente no la miraba directamente, sino que apartaba la mirada rápidamente. Al principio pensó que era solo el miedo a lo desconocido, el prejuicio que los extraños siempre enfrentan, pero pronto comprendió que había algo más detrás de sus ojos. En la plaza del pueblo, se acercó a un anciano que estaba sentado en un banco, mirando el horizonte con una mirada profunda y sabia. Se veía como alguien que había visto mucho en su vida. Ana se sentó a su lado, con la esperanza de encontrar algo de consuelo o al menos una pista sobre lo que le había sucedido. Al principio él la ignoró, pero cuando ella le mencionó la Llorona, el hombre reaccionó de inmediato. «La Llorona», murmuró como si esas palabras lo despertaran de un largo sueño. Sus ojos antes apagados se encendieron con una luz inquietante. Ella nunca deja de buscar. Ana se sintió extraña al escuchar aquellas palabras. ¿Qué sabía este hombre sobre la Llorona? ¿Acaso había algo más que no le habían contado? Algo que ella no entendía. El anciano la miró de reojo, como si evaluara si ella estaba lista para conocer la verdad. Hace muchos años, comenzó a contar, una mujer vivía en las orillas del río, muy cerca de donde tú has estado. Era madre de 2 niños pequeños, 2 hermosos hijos, pero en su desesperación, en su soledad, la tragedia la alcanzó. Un día, en un arranque de locura, los arrojó al río. Cuando vio lo que había hecho, se arrojó también. Pero, el anciano hizo una pausa, mirando a Ana intensamente. El río nunca los llevó, nunca encontraron los cuerpos, ella nunca halló paz. La historia resonó en la mente de Ana como un eco macabro. ¿Qué le había llevado a esa mujer a tomar esa decisión? ¿Por qué había hecho lo que hizo? Pero más allá de esas preguntas, había algo más que comenzaba a inquietarla: la maldición, la leyenda que todos conocían, pero que nadie se atrevía a hablar en voz alta. El anciano siguió. Desde aquel momento, la maldición quedó sellada. La mujer condenada vaga por el mundo, buscando a sus hijos, gritando por ellos. Nadie que la haya visto ha vuelto para contarlo. Ella busca un alma inocente que sustituya a la que perdió, y se llevará a quien escuche su llanto, a quien se acerque demasiado al río. Nadie escapa a su condena. Ana sintió una presión creciente en su pecho mientras las palabras del anciano se clavaban en su mente. El miedo, esa sensación visceral de lo desconocido, comenzó a apoderarse de ella nuevamente. Pero algo dentro de ella, una extraña necesidad de entender, la empujaba a seguir escuchando. Era posible que estuviera siendo perseguida por algo tan antiguo, tan imparable. Cualquiera que la vea está en peligro, dijo el anciano con una voz grave, como si esa fuera una sentencia inquebrantable. Ella nunca se detendrá hasta encontrar a alguien a quien pueda reemplazar a sus hijos. Nadie puede escapar, ni siquiera tú, si ya la has visto. La última palabra fue un golpe directo al alma de Ana. Ni siquiera tú. Algo en esas palabras resonó con una verdad aterradora. Ella había visto a la Llorona, la había sentido en su piel, en su alma. ¿Y ahora qué? El anciano no dijo nada más. Solo se levantó lentamente del banco, como si todo lo que había compartido ya estuviera dicho, como si no hubiera vuelta atrás para ninguno de ellos. La figura del hombre desapareció entre la gente, dejando a Ana sola con la revelación de lo que había aprendido. La sensación de ser observada se hizo aún más fuerte, como si los ojos de la Llorona la estuvieran siguiendo, acechando desde la distancia. El viento comenzó a soplar de nuevo, y Ana se apuró a regresar a la casa, sin atreverse a mirar atrás. La maldición estaba sellada, pero ¿cómo podría librarse de ella? ¿Cómo podía escapar de algo tan antiguo, tan implacable, que incluso el tiempo no podía borrar? La sombra de la mujer de blanco parecía haberse pegado a su piel, como un eco incesante que nunca desaparecería. Esa noche, Ana se encerró en la casa. No quería salir, no quería enfrentarse a lo que sabía que la acechaba en la oscuridad. Pero cuando la noche cayó, el llanto volvió, más fuerte, más cercano. La Llorona estaba cerca, y lo peor de todo, sabía que no podría escapar. La noche había caído sin piedad sobre la vieja casa. La oscuridad envolvía el paisaje como un manto, y el aire parecía denso, casi pesado. Ana, agotada por el estrés de los días anteriores,
Intentó descansar, pero el silencio de la casa era opresivo. A medida que la noche avanzaba, una sensación extraña se apoderó de ella. Algo en el ambiente había cambiado, algo estaba a punto de suceder. De repente un lamento diferente, un llanto que parecía surgir de lo más profundo de la oscuridad, penetró en sus sueños. No era el mismo llanto lejano que había oído en el bosque. Esta vez, el sonido era cercano, tan cercano que sentía que le rozaba la piel. Ana se despertó de golpe, el corazón palpitando en su pecho, como si estuviera siendo perseguida. El sonido seguía, era inconfundible. Su cuerpo se tensó, y una oleada de frío recorrió su espalda. No puede ser, pensó, pero sabía que no podía ignorarlo más. Se levantó rápidamente, su respiración desbocada, el miedo calando en su alma. Miró por la ventana, y en la distancia, vio la figura de la mujer de blanco, la misma que había visto en el bosque, parada en el borde del río. Su figura era más sombría, más etérea, pero a la vez más aterradora que nunca. El rostro de la mujer estaba cubierto por una cascada de lágrimas, que parecían resbalar eternamente por su rostro. Algo en ella parecía no estar completamente allí, como si su presencia fuera un reflejo de lo que alguna vez fue un ser humano. Ana intentó retroceder, pero no podía apartar la vista de la figura. Algo en sus ojos vacíos la mantenía cautiva, como si esos ojos pudieran atravesarla, perforarla, despojarla de su ser. La imagen de la Llorona era aún más impactante a medida que la luz de la luna revelaba detalles que antes había pasado por alto. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus manos extendidas hacia el río se movían con una lentitud extraña, como si estuviera atrapada entre dos mundos. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la seguía? Las preguntas se amontonaban en la mente de Ana, pero la respuesta era clara. La maldición de la Llorona no la dejaría en paz. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer de blanco giró lentamente hacia ella. Ana dio un paso atrás, sintiendo una presión creciente en el aire. La figura se dirigió hacia ella con una velocidad sobrenatural. No era posible que caminara tan rápido. No era posible que se acercara a ella con una determinación tan absoluta. Los ojos de la Llorona brillaban con un vacío imponente, como si estuvieran buscando algo que solo ella podría entender. «Te llevaré conmigo, te haré mía, como a mis hijos». La voz de la mujer resonó en el aire, cargada de furia y desesperación. Era un grito desgarrador, como si las palabras mismas fueran un eco de su sufrimiento eterno. Cada palabra que salía de su boca parecía marcar el destino de Ana, una amenaza que le helaba la sangre en las venas. La Llorona había decidido que Ana sería su próximo objetivo. La joven se congeló en el lugar. El miedo la invadió como una ola imparable. Las piernas de Ana temblaban, pero algo en su interior la impulsó a reaccionar. No podía quedarse allí, no podía dejar que la Llorona la alcanzara. Su instinto de supervivencia la despertó, y con un grito de terror comenzó a correr. Cada paso parecía arrastrar más sombras hacia ella, como si la oscuridad misma la persiguiera. El viento comenzó a soplar con furia, como si la naturaleza tratara de frenarla, pero no podía parar. Corrió como nunca antes, sintiendo la presencia de la Llorona detrás de ella, implacable, constante, más cercana que nunca. La casa estaba a solo unos metros, pero cada segundo de esa carrera parecía durar una eternidad. Las sombras parecían alargarse, tomándose más y más espacio, como si estuvieran llenándose con la oscuridad de la figura que la seguía. ¿Podría escapar? La duda comenzó a nublar su mente, pero el impulso de llegar a la seguridad de la casa la mantenía en movimiento. No podía mirar atrás. No se atrevió a hacerlo, aunque su corazón le decía que en cualquier momento sentiría los dedos fríos de la Llorona tocando su cuello. Al llegar a la puerta, Ana la empujó con todas sus fuerzas, pero algo la detuvo. La puerta no se abría. Estaba bloqueada. El pánico la invadió. La desesperación hizo que su respiración se volviera más errática. ¿Por qué no podía entrar? ¿Cómo era posible? Un fuerte golpe resonó en la puerta, seguido por una risa baja, gutural, que parecía provenir del mismo abismo. Ana miró hacia atrás. La figura de la Llorona estaba a pocos pasos de ella. Sus ojos vacíos brillaban como pozos profundos. Su cuerpo parecía desmoronarse mientras se acercaba a gran velocidad. Una fuerza invisible parecía empujarla hacia adelante. La joven sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero aún intentó empujar la puerta con desesperación. «Abre, por favor abre», gritaba para sí misma, pero la puerta no cedía. En ese momento, la oscuridad la envolvió completamente. La Llorona se acercó lo suficiente como para que Ana pudiera sentir su aliento frío, helado, como si su vida misma estuviera siendo absorbida por esa figura. La mujer alzó las manos, extendiéndolas hacia Ana, y la joven sintió como su alma comenzaba a debilitarse. ¿Sería este su final? En un instante de lucidez, Ana recordó algo que el anciano del pueblo le había dicho. Ella nunca se detendrá hasta encontrar a alguien a quien pueda reemplazar a sus hijos. ¿Y si la Llorona ya había tomado todo lo que podía de ella?, pensó Ana, mientras se caía de rodillas, atrapada entre la puerta cerrada y la figura que la acechaba. ¿Qué quería de ella? La Llorona dio un paso más,
y con una sonrisa macabra, el aire se cortó, el llanto cesó, y el silencio profundo llenó el espacio entre ellas. Solo quedaba un vacío. Ana, con el corazón latiendo desbocado, miró hacia la figura, y vio cómo su expresión cambiaba. No estaba sola. Algo había cambiado. La mujer parecía más distante, más vacía, como si se desvaneciera, absorbida por la oscuridad que la rodeaba. La Llorona dio un paso atrás, como si algo más hubiera llamado su atención, pero la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué haría la Llorona con Ana? Ana corría sin mirar atrás, el sonido de los pasos de la mujer de blanco resonando en sus oídos, acercándose con una rapidez sobrenatural. Cada vez que tomaba aire, el frío se le metía en los pulmones, helándole la sangre. El bosque parecía desvanecerse a su alrededor, transformándose en un lugar irreal, donde los árboles se torcían y las sombras se alargaban más de lo que la naturaleza permitía. La oscuridad no solo la perseguía, sino que la absorbía. ¿Cómo escapar de algo que no pertenecía al mundo real? El río apareció ante ella de repente, con su agua oscura y su corriente imparable. ¿Era la misma agua que había visto en su encuentro con la Llorona? ¿O estaba todo distorsionado por el miedo? No importaba. El agua la llamaba, como si tuviera una voluntad propia, como si el río mismo quisiera arrastrarla hacia su fondo. El sonido del agua fluyendo se convirtió en un canto hipnótico, una melodía triste que la empujaba a acercarse, a sucumbir. Era una trampa, lo sabía, pero no podía evitarlo. Todo en su ser le gritaba que el río la necesitaba, como si hubiera sido predestinada a sumergirse en sus aguas. Justo cuando estaba a punto de caer al agua, con las piernas temblando y el corazón acelerado, algo extraño apareció frente a ella. Dos figuras flotaban en el agua a lo lejos. Parecían niños. Sus cuerpos pequeños y delicados se movían lentamente, empujados por la corriente. Sus rostros, desprovistos de vida, parecían estar esperándola. Ana se detuvo en seco, horrorizada. ¿Eran los niños de la Llorona? ¿Sus hijos? Los veía, pero no podía acercarse. No debía. «No puedo», gritó Ana aterrada, mientras el miedo se apoderaba de su voz, un terror profundo que la desbordaba. El río la llamaba con más fuerza, pero los niños flotando, inmóviles en la superficie, la mantenían cautiva. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué la mujer de blanco la perseguía así, con tanta furia? ¿Qué era lo que realmente deseaba de ella? En ese instante, la Llorona apareció frente a ella, emergiendo de la niebla y del agua como una aparición de otro mundo. Su rostro, una máscara de desesperación y furia, estaba más cerca que nunca. Su presencia era abrumadora, llena de una necesidad desesperada, que parecía consumir la misma luz que la rodeaba. «Ven conmigo, te necesito», gritó la mujer, con una voz rasgada, llena de un dolor tan profundo, que parecía atravesar el alma de Ana. Cada palabra era un latigazo, cada grito una amenaza palpable. Ana dio un paso atrás. El terror la envolvía, el frío la quemaba, pero algo dentro de ella le decía que no podía sucumbir, no podía ser la próxima víctima. El río la llamaba, pero la mujer frente a ella la arrastraba. Su deseo por reemplazar a sus hijos la obligaba a seguir adelante, a llevarla al mismo abismo en el que sus propios hijos habían caído. Ana no podía ser la siguiente, no lo permitiría. En un último intento por salvarse, Ana miró al cielo. La luna llena brillaba con intensidad, y su luz reflejaba en el agua del río, iluminando el rostro de la Llorona. Ana observó cómo la figura de la mujer de blanco, al ver su propio reflejo en el agua, comenzó a desvanecerse lentamente, como si la luz de la luna tuviera el poder de destruirla. La figura se disolvió, sus contornos difusos, como si fuera una sombra atrapada por la luz. Era como si la luna estuviera alejando la oscuridad, desintegrando todo lo que la rodeaba. El lamento que había llenado la noche comenzó a apagarse, debilitándose hasta convertirse en un susurro lejano. Ana respiró profundamente, liberada pero agotada. Cayó al suelo, sus piernas incapaces de sostenerla más. La tierra fría bajo sus manos parecía ser lo único real en ese momento, pero aún sentía que algo estaba mal. Algo estaba acechando en las sombras, como si la Llorona no hubiera desaparecido por completo. Cuando Ana despertó, el bosque estaba en completo silencio. No había rastro de la mujer de blanco, ni del llanto que la había perseguido. El viento había cesado, y el aire estaba inusualmente tranquilo. La paz había regresado, pero a un costo muy alto. Con el cuerpo tembloroso, Ana se levantó y comenzó a caminar de vuelta hacia la casa. Pero algo había cambiado. La atmósfera ya no era la misma. El peso de la oscuridad había quedado sobre ella, como una sombra que nunca podría quitarse. El aire parecía oprimirla. La casa ya no era un refugio. Cada paso que daba hacia ella la hacía sentir más atrapada, más desorientada. Al llegar a la casa, Ana entró sin fuerzas, sintiendo el frío de la madera bajo sus pies. Pero algo extraño ocurrió cuando se miró en el espejo del pasillo. Sus ojos, esos ojos que habían reflejado tanto miedo y angustia, ahora parecían vacíos. El horror la recorrió de inmediato.
al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Lo que vio no eran sus propios ojos. El reflejo que tenía ante sí era el mismo dolor que había visto en los ojos de la Llorona, un vacío profundo que le heló la sangre. ¿Cómo era posible? Con el corazón acelerado, se tocó los ojos, intentando comprender lo que estaba sucediendo, pero la sensación no se desvanecía. El vacío permanecía, y la presencia en su pecho se volvía más intensa. Era como si algo más, alguien más, estuviera dentro de ella, esperando a llevarla al mismo destino al que había sido condenada la Llorona, el río. ¿Era esto el precio de haberla visto? ¿El precio de haberla enfrentado? El dolor que había estado buscando, la desesperación que se le había mostrado, ahora vivía en su interior. Era como si una parte de ella misma hubiera quedado atrapada en ese encuentro, como si estuviera irrevocablemente marcada. La oscuridad la rodeó, no de forma visible, pero sí de una manera que la envolvía completamente. Algo en su pecho se encogió, un frío helado que no provenía del exterior, sino de un lugar mucho más profundo. ¿Qué le estaba pasando? ¿Qué le sucedía a su alma? Mientras se tocaba el pecho, un lamento comenzó a escapar de su boca, uno que no le pertenecía. Era el mismo lamento que había escuchado antes, el llanto de la Llorona, pero ahora era su voz. Un grito de desesperación surgió de su garganta, pero en el eco lo reconoció. Era el llanto de la Llorona. La maldición no se había ido. Ella misma estaba siendo arrastrada hacia el mismo destino. Ana cayó de rodillas, su mente inundada de imágenes, de desesperación. La Llorona había ganado. Y ahora, ella era la nueva Llorona.